Pastor Otto García desde Dakota del Sur. Oiga, la mejor respuesta en la Biblia, la misma Biblia se explica. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. Señor, ay, pequé, Padre, lo siento, Señor, Señor, hice esto, Padre. Mire, ¿qué dice? Señor, perdona. Seminario Virtual de la Sana Doctrina. Miremos ahora los dones de poder, que son milagros, sanidades o fe. El don de milagros se usa, fíjense, te voy a dar la definición. Los dones de sanidad o sanidades, Dios los usa para restaurar la salud física. Pues una sanidad. Dios restaura lo que es la salud de alguien. Si a usted le dice, hermano, fíjese que el hermano tiene un tumor, ¿qué va a decir el Señor? ¿Te pido un milagro? No. Porque la salud física, él estaba bien hasta que llegó el tumor, que es la oración. Padre, en tu nombre pedimos que tú pongas tu mano, él por tu llaga fue sanado, que reciba la sanidad que tú diste en la cruz de Calvario, porque ya fuimos sanados, dice Isaías 53. Entonces, ¿qué es para restaurar la salud? Sea un cáncer, sea un tumor, sea un dolor de cabeza, cualquier cosa, entonces se requiere lo que es la sanidad divina. Y por eso son dones de sanidad divina, no es una sanidad que viene porque usted le dio antibióticos. Ahora, fíjense que increíble, la ciencia médica reconoce que el antibiótico lo da el doctor. Y ellos reconocen que el que sana es Dios. Porque si Dios no quiere que el antibiótico haga efecto, va a tomar y no va a tener nada. Entonces el que está encargado de toda esa sanidad es Dios. Ahora, fíjese. Entonces decía que cuando estudiamos los dones, miramos que se dividen en tres grupos. 3 actúan, 3 hablan y 3 revelan. Los que hacen algo son los dones de poder, que es lo que es sanidades, milagros y fe. Los que hablan es el don de profecía, interpretación de lenguas y el mensaje de lenguas. Y por último están los dones que revelan, que es palabra de ciencia o conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. La semana pasada vimos lo que eran los dones de inspiración o los que hablan, que fue la profecía, la interpretación y mensaje en lenguas. Bueno, ahora, hoy nos toca, vamos a seguir con los dones de poder. Esos son los que es las sanidades, o el don de sanidad, el don de milagros y el don de fe. Ahora, el don de sanidad es el que restaura la salud, pues una sanidad o sanidades. Es interesante, hermano, que cuando uno lee la versión de las Américas dice don de sanidades, plural. ¿Por qué es interesante? Porque cuando miramos la medicina, la palabra medicina es una, pero se divide en diferentes ramas. Está la pediatría, está la medicina geriátrica para los adultos, está la ginecología, traumatología, en fin, se divide en muchas ramas, pero es la medicina. Igual los dones de sanidades. Hay ministros o personas que tienen el don para sanar ciertas enfermedades. Entonces, nosotros tenemos una práctica en nuestra congregación. Cuando hay un enfermo, llamamos al grupo que está encargado de orar en nuestra iglesia, y no soy solo yo el que pone la mano, sino que la ponen varios hermanos o varias personas oran. Por 2 razones. Una, alguien puede tener el don que se necesita en ese momento. La otra, si varios oramos y Dios obra, ¿quién toma el crédito? Nadie, el Señor. Entonces, por eso es que hacemos eso para que Dios se glorifique y que nadie diga, yo puse la mano y sanó. Bueno, entonces el don de sanidad viene y restaura la salud que se ha perdido. Por ejemplo, si alguien le pide oración por un cáncer, usted no necesita orar por milagro. ¿Por qué? Porque esa persona estuvo sana antes de tener ese cáncer. Entonces lo que uno tiene que pedirle, Señor, que esta persona reciba la sanidad que tu hijo dio en la cruz de Calvario, por su llaga fue sanado. Entonces cuando uno ve, hermano, el don de sanidad restaura la salud de la persona. Ahora, dijimos la semana pasada
que a cada uno se le ha dado la manifestación o el síntoma. ¿Cuál es el síntoma que la persona tiene cuando este don va a empezar a actuar? Número uno, la persona igual, hermano, se sueña, se visualiza, tiene en su corazón orar por enfermos. Entonces, de repente, Dios le trae ciertas personas enfermas y empieza a actuar en la fe. Y para la sorpresa de la persona, dice, ¿sabe qué? Ya me mejoré, ya Dios hizo la obra. Entonces, mientras más se usa el don, más se desarrolla. Ese es el don de sanidad. En el Antiguo Testamento vemos el don de sanidad en diferentes formas. Por ejemplo, cuando Eliseo llegó el general a Naamán, ¿se acuerda? ¿Qué le dijo Eliseo? Ve y métete 7 veces al Jordán. Cada vez que se iba zambullendo él, se le iba quitando la lepra. Entonces Dios usó la sanidad a través de lo que era la obediencia al profeta, a través de ese río, pero Dios lo sanó. Entonces vemos que el don de sanidad se desarrolla mucho más en el Nuevo Testamento, con el ministerio de Jesús, con los apóstoles, con Pablo. Entonces miramos que ahí está el don de sanidad. Ahora, el don de milagros es muy interesante, porque el don de milagros no restaura la salud. Ahora, ¿qué es el don de milagros? Quebranta las leyes naturales. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, dice el libro, hermano, creo que es en Segunda de Reyes, cuando Eliseo dice que están unos judíos partiendo madera, y a uno de ellos, mientras estaba usando una hacha para cortar un árbol, el acero se zafó y cayó dentro, y el hombre dijo a Eliseo, mi señor, era prestado, era un lujo tener una hacha. ¿Qué dice Eliseo? Le preguntó, ¿dónde cayó? Allí. Entonces Eliseo agarró una rama de árbol, la tiró, ¿y qué pasó con el hacha? Flotó. Ese es el don de milagros. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad dice que todo lo que está arriba tiene que caer. Lo que entra al agua se hunde. Pero en este caso, el hacha flotó. Entonces, ese era el don de milagros, porque allí Dios permitió quebrantar las leyes naturales. En otro pasaje donde vemos la ley del don de milagros, es cuando Dios le dice a Josué, ordena al sol y a la luna que se detengan. ¿Se acuerdan? Y por 24 horas la tierra se quedó firme. Ahora, ¿cuál fue el milagro ahí? Que la tierra está girando no sé cuántos miles de kilómetros por hora y de repente la tierra para y nada pasa. El universo sigue dando vueltas, hermano, pero la tierra no. El milagro fue el frenón que tuvo la tierra y no causó ni un desastre. Ese fue el don de milagros actuando también, quebrantó las leyes naturales. Ahora, en el Nuevo Testamento miramos a Jesús usar lo que era el don de milagros. ¿En qué forma? Cuando él camina sobre las aguas, quebrantó la ley de la gravedad. Vimos el don de milagros cuando agarra los panes y los multiplica, hermano, empieza a multiplicar panes y peces. Ese era el don de milagros. Entonces, el milagro viene y quebranta, hermano, lo que son las leyes naturales. Ahora, yo he visto campañas, hermano, por siervos de Dios en todo el mundo. Somos testigos de campañas que han habido con diferentes ministros, donde hay gente, hermano, que ha nacido ciega o muda. Ahí ya no es el don de sanidad, porque nunca tuvo la vista, nunca tuvo el habla. Y sin embargo, cuando estos ministros de Dios han orado, la gente, hermano, se le han abierto los ojos, se recibió la vista, o los mudos empiezan a hablar. Ese es el don de milagros. Ahora, qué interesante. Entonces, ya vimos que el don de sanidad, don de milagros, el don de fe, hermano. El don de fe es una fe sobrenatural. Por ejemplo, yo me senté en esta silla porque al momento que la vi, yo tuve la fe natural que la silla me iba a sostener. Esa fe, usted se levanta todos los días, prende su automóvil. ¿Qué es lo que pasa? Usted tiene fe de que ese carro va a prender. Pero el don de fe es una fe que viene directamente de Dios, que le hace creer lo imposible. En toda mi vida, yo solamente he experimentado una vez el don de fe. Fue una seguridad, hermano, tan increíble que yo sabía en ese momento que Dios lo había hecho. Y le dije a un pastor, esto ya está hecho. ¿Por qué? Porque bajó, hermano, esa
esa fe de parte de Dios que yo entendí que no era mía. Entonces, el don de fe es la fe que Dios da y no es la fe salvadora, porque dice la Biblia que aún esto es de Dios. Entonces, no es la fe salvadora, no es la fe que viene por oír la palabra, sino es un don, es una unción especial que viene para que uno crea. Entonces, esos son los dones de poder. Ahora,